Bien, estamos revisando entonces lo que es minimización de funciones y ya hemos avanzado por mapas de 2, de 3 y 4 variables. También hemos revisado que el mapa de Carnot se puede aplicar de igual forma para máximos términos o para mínimos términos. Y también hemos revisado que se pueden aplicar combinaciones Donkers, valores que no son necesariamente 1 ni 0, sino que dada la condición del diseño, dado que esas combinaciones nunca se producen, es posible eh, relajar, digamos, las restricciones en función de alcanzar una función o de obtener una función mucho más mínima. De esa manera podemos extender un cubo y obtener una función más reducida, menos variables con menos términos. Quedó esto de tarea, hacer diseñar el circuito BCD acceso 3, diseñarlo con compuertas lógicas, simularlo en Logisim y construir un subcircuito para, digamos, comprobar las entradas y las salidas de este, de este conversor. Bien, lo que nos queda es ahora revisar los mapas para 5 variables. Hemos visto para 3, para 4 y también se puede aplicar para 5. Esta herramienta es más o menos efectiva hasta las 6 variables, 6, 7 variables. Porque después, como es un análisis gráfico, se va tornando un poco complejo determinar cuáles elementos son adyacentes con cuál. Entonces, más o menos hasta las 6 variables, 6, 7 variables es más o menos factible de aplicar. Con un mapa de 5 variables, vamos a tener entonces 32 celdas o 32 combinaciones de valores, ¿sí? De valores binarios, ¿sí? Con 5 variables. Em, y en los casos anteriores nosotros teníamos, digamos, este arreglo. Entonces, para 5 variables vamos a trabajar con dos mapas. Dos mapas. Vamos a tener un mapa, en este caso la función es de 5 variables b, w, x, y, z, y un mapa, la función, en este mapa la función b va a equivaler a 0, es equivalente a 0, y en este otro mapa esa función va a valer 1. ¿Sí? Para el resto de las variables eso va a permanecer igual. Misma observación. Este arreglo que nosotros vemos acá, es decir, que acá vamos a tener el 0, el 1, el 2, el 3, el 4, el 5, el 6, el 7, el 8, el 9, el 10, el 11, 12, el 13, el 14 y el 15. Aquí está la posición 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 y 31. Ahí están las 32 celdas, parte desde el 0 hasta el 31. Ahí están las 32 celdas ubicadas. Esta transformación de la tabla de verdad a esta ubicación que se muestra acá es únicamente para este arreglo que tenemos acá, donde el b corresponde a la primera variable, es decir, tendríamos b, w, x, y, z. Si escribimos estas variables en binario, el 0 sería 0, 0, 0, 0. El 1 sería 0, 0, 0, 0, 1. Después 0, 0, 0, 1, 0. 0, 0, 0, 1, 1, etcétera, etcétera, etcétera. Esta transformación de la tabla de verdad a este de acá es solamente si consideramos estos arreglos, ¿sí? Entonces, si usted cambia las variables, le van a cambiar las posiciones. Es decir, que si por ejemplo yo no considero que este mapa sea B, sino que yo considero acá B, W, X, Y y considero Z0, Z igual 1, las posiciones van a cambiar. También es aplicable y estaría correcto hacerlo así, pero tengan en consideración que las posiciones de las celdas que transforman la tabla de verdad a este mapa van a cambiar, van a estar en otro lugar. El 00 está en esta posición, y usted ahí puede ir viendo dónde están las siguientes. Entonces, por ejemplo, acá el 00000 va a estar en la misma posición, acá el 00001, ¿dónde está el 00? Z1 estaría acá, aquí estaría la posición 1. Bueno, acá está la variable b, w, x, y, z. Entonces la posición 1 estaría acá.
¿sí? Cuando el z tiene valor 1, en vez de estar aquí, en esta posición, como era el caso anterior. Entonces tenga cuidado con esto cuando coloque las posiciones en el mapa de Carnot. Usted puede colocar las variables donde sea, pero siempre y cuando tenga en consideración que las posiciones deben estar correlacionadas con la tabla de verdad. Bien, dicho eso, analizar un mapa de Carnot de este tipo resulta ser bastante simple. Lo único que tenemos que hacer es considerar que cada celda presente en este mapa también es adyacente con este otro de acá. Básicamente es como decir que aquí tenemos un mapa y acá abajito tenemos otro mapa y estos dos mapas están superpuestos, uno sobre el otro. Entonces, esta celda mantiene su adyacencia con las celdas que ya habíamos visto, es decir, por ejemplo, esta celda adyacente con la de arriba, con esta al lado, con esta acá. Pero también va a ser adyacente con esta misma posición, pero del otro mapa, es decir, esta de acá. Entonces ahora es una adyacencia de 5 elementos o tiene posibles 5 celdas adyacentes. Eh, entonces si queremos hacer una agrupación de este tipo, por ejemplo, si agrupamos este solo, si analizamos solo este mapa, podríamos agrupar este con este, o podríamos agrupar este con este, ¿sí? Como tenemos 4 elementos acá, resulta mucho más conveniente agruparlo de esta manera. Pero como todas estas celdas también son adyacentes con su vecino, estas 4 celdas también son adyacentes con estas de acá. Entonces, en definitiva, tenemos un subcubo acá de 8 elementos u 8 celdas. Estos dos subcubos están unidos. Todos son adyacentes entre sí. Y este elemento aquí abajo solamente puede ser adyacente con este de aquí. Posteriormente obtenemos una función para el subcubo azul y para el subcubo rojo. Y obtenemos entonces la función minimizada. Y la forma de analizar es exactamente la misma. Aquellos valores que cambian son los que se reducen. Entonces tomemos en consideración la celda roja. Si observamos sus variables, acá la variable b cambia de 0 a 1. Por lo tanto, esta variable se reduce. Si observamos estos elementos, aquí la variable i se reduce, queda solamente z. Y en este lado, o en este lado, es exactamente lo mismo. La variable w es la que se reduce quedando solamente x. Por lo tanto, la expresión para este subcubo vendría siendo xz. Y aquí tenemos xz. En el caso de esta expresión, tenemos acá la variable b negado, porque está solamente el subcubo en este mapa y no en el otro. Por lo tanto, la variable b permanece en valor 0. Y en este caso las variables w también se reduce, el x queda así, y en este caso, no, perdón, acá está solamente en esta columna, por lo tanto tenemos w y tenemos x. Wx y en este caso se reduce el z y me queda y. Y ahí está, b negado wx. Estas dos expresiones se suman y obtenemos la función de conmutación que representa a esos mínimos términos. Tenemos acá un ejercicio, una función de 5 variables, por lo tanto tenemos sus mínimos términos expresados acá en forma binaria, en forma decimal, perdón, esto está en forma decimal. Y, y bueno, acá yo ya les he puesto la posición, entonces piénselo, desarrollelo, vamos a dar unos minutos para que observe las adyacencias y luego, bueno, la solución está en la siguiente página, vamos a pasar a analizarla. Así que le voy a dar un par de minutos para que lo piense, analice las adyacencias y continuamos.
Bien, entonces en este caso tenemos que observar los subcubos que podemos formar. Entonces acá hay un subcubo que podríamos formar de 4 elementos, que es este de aquí. ¿Ya? Este subcubo lo podríamos formar. Pero como esta es una función de 5 variables y analizamos dos mapas, y estos dos mapas están como superpuestos, cada una de estas celdas que está ubicada acá también es adyacente con las celdas ubicadas en este otro mapa. ¿Sí? Esta celda entonces será adyacente con esta celda será adyacente con esta con esa, y esa con esa, y así sucesivamente. Entonces, si usted pensó acá en formar un subcubo de esta manera, eso estaría correcto, medianamente correcto, porque también este subcubo sería adyacente con este de acá. Entonces, en vez de formar un subcubo de 4 elementos, vamos a formar uno de 8. Y eso nos entrega una función más pequeña o más reducida. ¿Qué otra cosa podemos hacer? Bueno, este valor que tenemos aquí abajo solamente puede ir aquí al lado. ¿Sí? No hay otra forma de agruparlo. ¿Sí? No podríamos agruparlo con arriba, abajo, ningún otro valor. Entonces solo puede estar agrupado de esa manera. ¿Qué más podríamos agrupar? Por ejemplo, estos dos elementos podríamos agruparlos acá. Pero dado que estos mismos valores se repiten en el otro mapa, en vez de hacer un subcubo de dos elementos, dado que son adyacentes con estos valores, vamos a hacer un subcubo de 4 elementos. Entonces ahí vamos a obtener una expresión más reducida. Y este elemento de acá, podremos agruparlo, por ejemplo, con este de aquí al lado. ¿Ves? Ahí. Y dado que el mapa es cíclico, entonces podríamos agrupar. Así sería solamente si estuviéramos analizando un solo mapa. Pero como tenemos dos, y dado que en el otro mapa también tenemos los mismos elementos, entonces nos conviene hacer un subcubo de 4 elementos. Entonces todos estos serían adyacentes entre sí. Entonces básicamente podríamos hacer algo así. Entonces este quedaría agrupado con este. A ver, este quedaría agrupado con este. em, este, por ejemplo, así. Y este, por ejemplo, acá, con este de acá. Algo así. Em, ya que ya podemos observar que tenemos más de una solución. Si quien se haya dado cuenta. Sí, voy a borrar lo que había escrito. Y voy a dibujar esto primero acá abajito. Entonces, la primero que se me ocurrió es hacerlo así, por ejemplo. Entonces ahí agrupamos esos elementos. Pero también podríamos haberlo agrupado así. Se forma el mismo cubo de 4 elementos, solamente que va a contener otras variables, pero el mismo número de variables. ¿Sí? También estaría correcto, cualquiera de esas dos. Entonces aquí está la solución. Y en esta solución he considerado este subcubo, allá hacia abajo. Em, pero como les comentaba, también estaría correcta esta de aquí. Ahí. En vez de colocar esta, también colocar esa hacia el lado. Estaría igual de correcto. Estaría bien Profe, igual. Bien, repasemos, por ejemplo, cómo sería entonces este valor. Este valor para que no quede dudas en eso, en cómo analizar el subcubo. Entonces, este subcubo tiene presencia o tiene celdas adyacentes tanto en este mapa como en este otro mapa. Por lo tanto, acá el B se está reduciendo. Cuando analizamos entonces el resto de variables, por ejemplo, Wx, el Wx no cambia, permanece siempre igual. Entonces ya tenemos acá Wx. Y respecto a las variables y z, la variable y es la que está cambiando, por lo tanto es la que se está reduciendo. Si recordemos que ese efecto es i más i negado, y si esto es igual a 1, entonces está reduciendo. Y entonces acá nos queda solamente z. Mismo procedimiento para el resto de celdas y obtenemos esta expresión final para cada uno de los elementos que tenemos acá en esta función de 5 variables. Bueno, recuerde que esta función también pudo haber sido así, de esta manera. ¿Sí? Este recuadro que este subcubo que está en verde, también podría haber sido hacia el lado.
Entonces ahí tenemos una función 1 y hubiésemos tenido también una función f2. Profe, ¿Sí? ese uno azul se podría haber dejado solo. O sea, no solo porque está con el otro, o sea, adyacente con el otro cuadrado. Claro, este 1, si está solito, eh, contendría 5 variables, ¿sí? W, X, Y, Z. Pero claro, este está siendo adyacente con este de al lado. ¿Ya? Entonces me conviene agruparlo con este de al lado. Pero y agruparlo con el del otro cuadrado. Con el otro mapa, Sí, con el otro mapa. claro, y efectivamente ocurre lo mismo, dado que estos dos elementos también se encuentran en adyacencia con estos elementos de este mapa, entonces agrupo estos 4 elementos. ¿Sí? Entonces aquí estos 4 están en grupo. Si están los 4 agrupados, están en el mismo, del mismo color. ¿Sí? Entonces cuando analizamos esta función, como acá el b está cambiando, este se está reduciendo. Cuando analizamos las variables wx, entonces en este caso la variable w está cambiando y la x permanece en valor 0. Por lo tanto acá es x negado. Y, bueno, acá siempre tenemos y z no cambia, por lo tanto sería y negado z. Entonces ese sería el subcubo azul, la expresión para ese subcubo. Profe, ¿Sí? ahí los que están en la orilla, por ejemplo, del 0001, no se pudo haber hecho o sea, juntar los tres, que el que está a la orilla está adyacente con el de la otra orilla, y el Ah, 1101 también está adyacente con el de la orilla de la derecha. ya, a ver, Entonces, de nuevo, deme la coordenada. por ejemplo, el Wx. 00301, este, está como en la orilla, Este, ¿sí? ya, Con los dos de la derecha que tienen. con este, así. Sí, Ah, ya lo entiendo. O sea, algo así. Ahí, ahí. exacto, Y por ejemplo, una adyacencia así y así. Entonces sí. esos 6 elementos están adyacentes. Claro. Em, ¿qué problema hay con esto? Bueno, recordemos que las adyacencias son 2 elevado a n, donde n es el número de adyacencias. Entonces, básicamente, lo que esto implica es que los subcubos que se forman son de tamaños 1, 2, 4, 8, 16, 32, etcétera. Entonces los subcubos que se forman siempre son en potencia de 2. Entonces acá tendríamos un subcubo de 1, 2, 3, 4, 5, 6 elementos, ¿sí? Entonces no es un cubo que se pueda admisible, ¿sí? Sino tiene que ser de 8. Ah, ya, profe, gracias. ¿Sí? ¿En qué caso podría haber sido factible hacer eso? Si hubieses tenido algo, por ejemplo, de este tipo. Un 1 aquí y un 1 aquí. Entonces ahí tengo 4 elementos, ¿sí? Son 4 acá y 4 aquí. Entonces ahí puedo formar un cubo de 8 elementos. Este de aquí en conjunto con estos de acá. Entonces eso sería un mismo subcubo. Un subcubo de 8 elementos. Entonces siempre en potencias de 4. 2, 4, 8, etcétera, etcétera. Y bueno, también recuerda siempre son formas regulares, ¿sí? Por ejemplo, una agrupación de este tipo, eso no existe, ¿sí? Porque esta celda no es adyacente con esta. ¿Sí? Esa adyacencia se cumple cuando se produce esta combinación. Ahí sí. Pero cuando tenemos algo así, no podemos hacer agrupaciones así en diagonal o agrupaciones de este tipo, porque este elemento no es adyacente con ese de acá. No existe ese tipo de adyacencias. Ya con esto estamos casi terminando. Eso es lo último. Mapas de 5 variables. Y bueno, recuerde siempre las referencias, ¿sí? El Floyd. Ahí hay más ejercicios, más declaraciones. Profe. En el Floyd hay una parte interesante que puede repasar. Para fines del curso, la máxima complejidad que trabajamos en el mapa es 5 variables. Me refiero como mapa de Carnot. Es decir, esta es la máxima
con número de variables que se le puede preguntar, digamos, en la prueba. Pero repasen el Floyd, ¿sí? Hay un capítulo más interesante que le indica cómo usted podría trabajar un mapa cuando tiene 6 variables, ¿sí? Entonces, trabajar con 6 variables, eso le va a implicar trabajar con 4 mapas. Y si acá trabajamos con 2 mapas, suponiendo que están superpuestos, o sea que este mapa está sobre este, cuando usted quiere trabajar con 4 mapas, hace exactamente lo mismo, es decir, va a tener un mapa aquí, va a tener un mapa acá, va a tener un mapa aquí, un mapa aquí, y todos estos mapas están superpuestos sobre el otro. Entonces puede formar adyacencias en esos 4 mapas. ¿Sí? Si te repase eso en el Floyd, en el capítulo Floyd, la parte de reducción de funciones o minimización de funciones, ahí está, digamos, un ejemplo de cómo reducir para 6 variables. Más allá de 6 variables es un poco más complejo, ¿sí? Para 7 variables necesitaríamos entonces el doble de mapas, es decir, 8 mapas. Y eso ya es muy complejo, tiende a ser muy complejo. Entonces por eso ahí exploramos otras técnicas, por ejemplo la de Wien-McCloskey, que es mucho más eficiente, dado que es un método recursivo y da igual el número de variables que se tengan, siempre se trabaja de la misma forma. ¿Sí? Es un análisis mucho más recursivo. Bien, voy a abrir la siguiente presentación. Denme un momento para poder cerrar esta y abrir la siguiente. Ya, ahora sí. Entonces, por favor, me confirman que pueden ver la presentación. Sí, se ve. Gracias. Eh, a ver, ya. Entonces, esto es lo último de mapas de Carnot. Una vez que terminemos esta parte, vamos a pasar el procedimiento de Quine-McCloskey. Y el procedimiento de Quine-McCloskey es eh, para utilizarlo cuando tenemos más de 7, 8, 9, 10 variables o más variables. ¿Sí? Ahí es mucho más, ahí presenta mayores ventajas. Para poquitas variables es mejor el mapa de Carnot porque es más simple, es visual, es gráfico. El mapa de Carnot también se puede trabajar con variables de entrada. Hemos trabajado con mínimos términos, es decir, con valores 1. Hemos trabajado con máximos términos, es decir, valores 0. Y hemos trabajado con otro tipo de variables llamadas Donkers. Pero muchas veces en el diseño digital no tenemos conocimiento exacto de todas las entradas del circuito. Y precisamente porque cuando se diseñan sistemas se hacen de forma modular, de forma separada. Entonces, vamos a ver de qué trata esto entonces, variables de entrada. Entonces, los mapas de variables de entrada no necesariamente tenemos valores 0 y 1 o Donkers, ¿sí?
sino que en la práctica a menudo sucede que para una combinación particular, el valor de una celda depende del valor de otra variable externa. Esto es a lo que yo me refiero cuando les digo el diseño modular. Es decir, para los mapas que hemos visto anteriormente, por ejemplo, para una función x y z, nosotros tenemos un sistema y tenemos pleno conocimiento de las variables x y z. Y eso y la combinación de estas variables nos van a generar un cierto valor en la función de salida. Por ejemplo, si todas son 0, acá la función será 1. Si todas son 1, la función será 0, y etcétera. Tenemos conocimiento, digamos, de estas variables. El valor que pueden tomar, la combinación que pueden tomar y por lo tanto el valor de salida que debería estar entregando el circuito. Sin embargo, cuando se diseña, digamos, en forma modular o cuando los sistemas son más complejos, en vez de diseñar todo considerando todas las variables, todos los elementos, a veces puede ser bueno dividir, segmentar el problema y empezar a diseñar por partes. Cuando eso pasa, entonces vamos a tener un circuito por acá con sus variables, vamos a tener otro circuito por acá con sus variables y su respectiva salida. Y esta salida podría ser entrada a esta otra de acá. Esta situación es lo que está reflejando acá. Este, por ejemplo, es la salida A, y acá tenemos este mapa con variables X y Z. Y acá tenemos la función de salida. Como no sabemos las combinaciones de estas entradas de acá, entonces tampoco conocemos exactamente cuánto es el valor de esta salida. Pero esta salida es entrada del sistema que estamos diseñando. ¿Cómo podemos lidiar con este tipo de situaciones? Bueno, en el mapa de Carnot también podemos trabajarlo con esas variables, considerando este tipo de variables. Tenemos entonces acá un sistema de ejemplo. Supongamos que este sistema tiene las variables tradicionales que nosotros ya hemos trabajado, x y z. Estas son las variables que, digamos, tenemos la configuración, la combinación de 0, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 1, 1, etc. Pero también tenemos las variables A, B, C que están entrando desde otro sistema. ¿Sí? Estas son las entradas externas del sistema. Y no sabemos, digamos, más o menos cuál va a ser su resultado. Entonces las podemos integrar en lo que es el mapa de Carnot y obtener algo como que se muestra acá. En este ejemplo hemos combinado todo. ¿Sí? Observa que tenemos máximos términos, tenemos 0, máximos términos, mínimos términos, tenemos un don't care y tenemos A, B, C y B negado. ¿Sí? Entonces, ¿cómo podemos de aquí sacar una expresión F? Es decir, esta expresión. ¿Cómo la podemos obtener? Para eso un paso bastante, hay una secuencia de pasos que podemos aplicar, que básicamente consiste en ir analizando el mapa variable por variable, de la siguiente forma. Primero, vamos a considerar todas las variables de entrada como cero. Es como si no existieran. Entonces vamos a eliminar esta variable, esta variable, esta variable, esta variable y esa variable. No existen. Y vamos a analizar el mapa tal como lo hemos hecho hasta el momento. Es decir, considerando solamente este 0, el 1 y el don't care. Entonces acá el 0 no lo coloco porque como es mínimo término, estamos considerando, o sea, como es valor 0, no estamos considerando todos ceros. No es necesario colocarlo si usted va a analizar por mínimos términos. Entonces ese es el primer paso, analizar el mapa en su forma fundamental, sin ninguna variable externa. Y esto lo podemos agrupar de esta manera. Cuando analizamos entonces esta expresión, vamos a llegar a esto de acá. ¿Sí? Ahí tenemos el z, el x se reduce y permanece el y. Entonces esa es la primera función o la parte de la expresión para el mapa que estamos analizando. Y así continuamos con el resto de variables. Entonces, por ejemplo, después analizamos para el caso de la variable A. Solamente de la variable A, o sea, una por una. Primero el mapa fundamental, después la variable B, después la variable B negado, después la variable C, ¿sí? Dependiendo, todas las variables que tengamos acá en el mapa, las vamos analizando una por una. Entonces vamos a considerar todas las otras variables como 0 y todos los 1 como don't care. Todos los 1 como don't care. Entonces vamos, como estamos analizando para A, esta no la vamos a considerar, esta tampoco y esta tampoco.
No la considerarla significa que la vamos a transformar a 0, esta a 0 y este también a 0. Independiente que este sea negado y este simplemente la estamos eliminando, la estamos sacando del mapa. ¿Sí? No es que aquí sea 0 y este por ser b negado, este va a ser 1. No, vamos a eliminar todas las variables. Los don't van a permanecer como don't. Si acá hay un valor 1, lo vamos a transformar entonces a don't. Entonces de esa manera nos queda este mapa. Cuando agrupamos este mapa y lo analizamos, vamos a obtener la siguiente expresión. En este caso la variable z se está reduciendo. Y también la variable x se está reduciendo. Entonces obtenemos y. Esa es la función que estamos obteniendo hasta el momento. Pero, la existencia de este subcubo va a depender de la variable a. Porque si la variable vale 0, no, entonces no tendría por qué formar un subcubo, porque todas las variables valen 0, y en vez de forzar estos donker a ser 1, mejor los coloco en 0, y no tengo necesidad de formar un subcubo. Pero si estas variables externas tomaran el valor de 1, entonces me conviene formar acá un cubo de 4 elementos para poder reducir la expresión. Entonces, esta expresión resultante es dependiente de la variable a. Y por eso obtenemos entonces esa expresión. Ya analizamos el cubo en su forma fundamental, es decir, solamente con los elementos 0, 1 y donker. Ya lo analizamos con la variable a. La vamos a analizar ahora con la variable b. En este caso, vamos a considerar que la variable b y sus negados, o cualquier otra variable negada, son distintas. Es decir, vamos a analizar los mapas por separado. Entonces, repita el paso anterior para cada variable. Para fines de análisis, considere las variables. Estas son las variables y su complemento como distintos. ¿Sí? B y B negados son variables distintas. ¿Sí? O sea, no las considere el mismo mapa. Analícelo de forma distinta, de forma separada. Lo que teníamos anteriormente, estos eran los mapas. Cuando estamos analizando variables, los unos los cambiamos a donker. Entonces ahí queda este 1 cambiado a donker y aquí igual. En este mapa tenemos B, en este otro mapa tenemos B negado. Y son variables distintas para este análisis que estamos realizando. Esto lo podemos agrupar de esta manera y esto lo podemos agrupar de esta otra manera. Entonces cuando realizamos esto de acá, obtenemos que aquí tenemos la variable z, la variable acá y se está reduciendo y nos quedaría acá entonces x negado. Y en este caso, acá tenemos z también, y aquí la variable y se está negando y por lo tanto obtenemos x. Pero, dado que la existencia de este subcubo va a depender del valor que tenga la variable b, esta expresión está condicionada a la variable b. Y exactamente ocurre lo mismo acá. La existencia de este cubo está condicionado al valor que tenga la variable b. Por lo tanto, esta expresión está condicionada a b. ¿Sí? Esa condición está expresada acá como un AND. ¿Sí? Porque si el b negado vale 0, entonces toda esta expresión se anula. Si el b negado vale 1, entonces el valor de esta expresión va a depender de las variables internas del circuito de xz. Entonces por eso ahí se expresa esa condición, esa variable condicionada. Y finalmente nos queda analizar el mismo sistema, pero con la variable c. Y acá lo tenemos. Aquí teníamos un 1, y ese 1 para el análisis de las variables se transforma en valor donker. Ahí está. Y la variable c está acá arriba. Aquí teníamos el a, este es un a. Aquí tenemos el b y el b negado. Para fines de análisis, las variables se analizan una por una, por lo tanto todas las transformamos en 0. Las sacamos de este mapa. Bueno, en este caso solamente el canónico se puede formar acá, y eso nos daría la expresión que obtenemos acá. Si aquí tenemos el z negado, ahí está, y las variables sería x e y negado. ¿Sí? Este sería x y negado, y aquí tenemos el z negado. Esa sería la expresión. Pero ocurre lo mismo. La existencia de este subcubo está estrictamente condicionado al valor de c. Si el valor externo, ¿sí? Acá tenemos el circuito, aquí está IZ, y este es el valor externo, c.
Si este valor proveniente de otro circuito que depende de otras variables es 0, entonces eso va a anular la expresión y no va a ser tomada en cuenta en la salida de este sistema. Pero si esta variable que viene de otro circuito dependiente de otras entradas toma un valor igual a 1, entonces esta expresión va a depender de las variables internas del sistema x y z para generar el valor de salida. Finalmente, tomamos todas las funciones que hemos encontrado, es decir, para el mapa en su forma fundamental, para las variables A, para la variable B, para la variable B negado, para la variable C, sumamos todas esas contribuciones y obtenemos la función final para el circuito. Y eso es lo que se llama mapas con variables de entrada. Esto es aplicable para cualquier número de variables, para todas las que hemos visto. Para 3, como es el ejemplo, para 4, para 5 o para 6 variables. ¿Sí? Incluso hacia arriba, pero como le he comentado, el mapa de Carnot, dado que es un análisis gráfico, cuando es sobre 6 variables ya es complejo analizarlo. Entonces ahí se prefieren otras metodologías, como la de Quine-McCloskey, que vamos a ver próximamente. ¿Alguna pregunta, consulta? Profesor, ¿puede regresar al análisis de la variable p? Ahí. Quería preguntar, para lo que es la creación de la función, el término don't care o sea, para el primer mapa, el término don't care que acompaña a X, eh, en el primer mapa se le considera como don't care y para el otro se le considera como, perdón, se le considera como 0 y en el otro se le considera 1. Claro, lo que pasa es que en el estado fundamental, sin las variables, Ujú. en este caso analizamos las variables tal como están. Sí. Tal como están. ¿Sí? Pero después, esto sería, digamos, la respuesta si no tuviéramos variables de entrada, es decir, el mapa como lo hemos analizado hasta el momento. Mm. Pero dado que este mapa tiene otras variables externas, entonces ahí transformamos ese 1 acá a valor don't care para todo el Mm. resto de variables, tanto para A, para B, para C, para B negado. ¿Sí? Por eso queda acá transformado a don't care. O sea, pero me refiero a que la interpretación de los don't care afecta, si yo interpreto para el análisis de A, por ejemplo, a uno de los don't care como 1, entonces en esa misma posición, esa interpretación seguirá siendo la misma para los demás mapas. Solamente para este mapa. Solo para ese mapa. Solo para ese mapa. Ya. Sí, solo para ese mapa. No afecta el análisis de los demás mapas, ¿verdad? Claro, exactamente, porque por ejemplo acá tomamos esa expresión, aquí estamos considerando los dos donker como 1, Mm. pero sin embargo aquí este lo consideramos 1 para hacer este subcubo y acá lo estamos considerando 0. Ah, ya. ¿Sí? Entonces es solamente para el análisis de la misma variable. Ya. Tampoco afecta entre el análisis de complementos, ¿verdad? No, tampoco. Las Ya. variables negadas son tomadas de forma independiente, Ya. ¿ya? De Ok. forma independiente. Entonces no se combinan. Entonces queda separada esta variable, este mapa, de este otro. Y acá también ocurre exactamente lo mismo. ¿Ve? Este don't care, para obtener esta expresión, lo estamos considerando como 1. Y Mm. acá lo estamos considerando como 0. Y acá este lo estamos considerando como 1. Y en este caso lo estamos considerando como 0. ¿Sí? Ya. Ya. Gracias ¿Sí? por Y responder eso la se pregunta. realiza para efecto de tener todas las señales separadas. ¿Sí? Acá no combinamos B con B negado, ¿sí? Sí, para depender, digamos, del valor de B. Y acá, dependiendo del valor de B, se van a considerar en la función acá de salida, dependiendo, digamos, de este valor. Si, por ejemplo, en este caso B vale 1, esta expresión va a considerarse como x negado z, entonces va a depender de estas variables internas. Y dado que B vale 1, en este caso, acá B va a valer 0, entonces esta expresión se va a negar. Entonces esa diferencia, esa anulación se ve reflejado en esta expresión. Por eso se anulan de forma separada acá, ¿sí? Para no intervenir variables, para que no, digamos, combinarlas, se analizan de forma separada. Porque después aquí, en la expresión final, se van a anular o se van a considerar dependiendo de la variable externa.
Bien, estudiantes, con esto hemos finalizado mapas de Carnot. ¿Hay alguna pregunta, consulta? Bien, recuerda que en el campus virtual, hay una guía de ejercicios. em, hay ejercicios de mapa de Carnot con don't care, sin don't care, hay algunos problemas. Entonces, resuélvalos para que vaya practicando el análisis de los subcubos, cómo agruparlos. Y bueno, tenga en cuenta también que eh, bajo el análisis de variables lógicas, muchas veces se presenta más de una solución, así como fue el mapa que vimos anteriormente. Sí, ahí teníamos dos soluciones y las dos están correctas, sí, cualquiera de las dos está correcta. Para fines de la evaluación del curso, eh, yo coloco en la pauta la primera que se me ocurre. ¿Ya? Si usted encuentra alguna otra solución, deberá justificarla adecuadamente con el procedimiento que está realizando. ¿Ya? Recuerde siempre en las pruebas realizar, digamos, todo el desarrollo completo, ¿sí? Porque si hay algo que no se entiende, entonces yo lo voy a considerar malo y, y tampoco no reviso resultados que aparecen por sí solos, y todo tiene que estar justificado su procedimiento, para que así yo pueda entender de dónde salen sus resultados. ¿A qué me refiero? Que, por ejemplo, si usted coloca las variables de este tipo, o sea, en un mapa así, te las colocas y z, y aquí pone, me equivoqué, acá, aquí pone w, x, y z, y hace el mapa y hace sus cubos y le da una expresión, debemos llegar a la misma expresión, independiente si usted coloca los elementos así o los coloca así, al revés, ¿sí? Si usted analiza el subcubo así y hace su cubo y llega a la misma expresión, entonces va a estar correcto. ¿Dónde está el problema? Que, por ejemplo, usted no coloque cómo arregla las variables, ¿sí? Entonces, por ejemplo, esto está así y usted hace su cubo y yo no tengo idea cómo usted colocó las variables. En ese caso, lo que yo voy a hacer es analizarlo según la pauta que yo tenga. Si no coincide con lo que yo tengo, entonces va a ser considerado mal. Entonces, por eso, eh, justifique siempre su desarrollo, ¿sí? Para que no haya problema respecto a la revisión, ¿sí? Dado que acá usted puede considerar las variables en varias formas y muchas veces también se llega a más de una solución. ¿Ya? Bien, estudiantes, vamos a quedar hoy día hasta acá y la próxima clase vamos a continuar con el penúltimo tema de la unidad, que es Cohen-Maklowski. Después de Cohen-Maklowski pasamos circuitos combinacionales y con eso ya después sería la evaluación P1. Bien, que tengan buena tarde. Disculpe, ¿Sí? que estaba viendo la guía, bueno, la primera guía que subió y hubo un ejercicio que como no pude hacer y quería preguntarle si usted tenía en alguna parte como una pauta, no sé, de la guía o, No, o en la ese pauta. caso tendría que preguntar en el foro si Sí, alguien ya lo hizo. pregunte. Yo no tengo una pauta hecha de esa guía, ¿sí? Por eso son ejercicios propuestos. Pero si tiene dudas, precisamente consúltenlo en el foro y se puede apoyar con sus compañeros, ¿sí? Ya, Después gracias. ya si hay muchas dudas y no lo pueden resolver, entonces yo lo asistiré con el desarrollo. Bien. Bien, ¿alguna otra pregunta, consulta? Bien, nos vemos entonces en la próxima clase. Gracias, profe. Chau, chau. Chao, Chao, profe. Ya, profe. profe, gracias. Chao, profesor.